llevo mucho tiempo queriendo subir este vídeo. Y como diría mi amigo eterno... Un mago nunca llega tarde. Bueno, pues si has dicho eso, será verdad. Bienvenido, gente, espero que estéis muy, pero que muy bien. Porque os traigo una guía de los talismanes que cualquier mago, ya sea de hechizo o de encantamiento, debe conocer. Y me encantaría saber cuáles de los que voy a mencionar son los que tú estás usando en tu build de mago. La combinación depende del tipo de mago que vayas a usar, ya que hay una gran cantidad de builds que se pueden crear. El mago de hechizos cargados, el mago de rayo, Voldemort. Ahora sí que sí, vamos al lío. El icono de Radagon. Gracias a este talismán vamos a reducir el tiempo de lanzamiento de los hechizos y encantamientos. Es lo que muchos conocemos como mejorar la cadencia. Ya sabemos que la destreza es la estadística que necesitamos también para reducir este tiempo de lanzamiento, por lo que este talismán otorga 30 de destreza de forma virtual. Es decir, no verás ese aumento como tal, pero existe. También deciros que el límite de velocidad de lanzamiento está en 70 de destreza. A partir de ahí ya no se mejora. Por ejemplo, si tienes 40 de destreza y aplicas este talismán, tendrías 70, el límite para que se aplique correctamente. El icono de Godfrey, ideal para aumentar la potencia de los hechizos y encantamientos, además de las habilidades que se puedan cargar. Y dicho aumento de potencia es de un 15%. Claro está, es importante que en la descripción puedas comprobar que puede ser cargado, manteniendo pulsado. Talismán de amalgama de mago, para aumentar la potencia de los hechizos un 4%. Y luego tenemos el talismán de la gran amalgama de mago, con el que vamos a aumentar la potencia de los hechizos en un 8%. Lo más curioso es que puedes combinarlo para tener un aumento del 12% en los hechizos. Lo mismo ocurre con la parte de los encantamientos. Por un lado tenemos el talismán del lienzo de la fe, para aumentar un 4%. Y también tenemos el lienzo de la congregación, para aumentar en un 8% la potencia de los encantamientos. Y como dije antes, también se pueden combinar ambos para conseguir un 12%. Para aumentar la duración de los hechizos y encantamientos en un 30%, tenemos el talismán del antiguo señor. Por ejemplo, podemos usar un encantamiento que te hace recuperar la salud o aumentar tu potencia de ataque durante un tiempo. Pero quiero aclarar un par de cosas. No aumenta el tiempo de la ceniza de guerra aunque aplique algún tipo de magia, ni tampoco aumenta la distancia que recorre los hechizos o encantamientos. Para los magos que quieren usar más cantidad de hechizos o encantamientos, la luna de Noxtela, un talismán que te aumentará 2 ranuras de memoria, por lo que podría llegar hasta 12 ranuras. Vamos con 4 talismanes que depende del tipo de hechizo o encantamiento que vayas a usar. Y sí, hablo de los amuletos de escorpión. Cada uno de estos talismanes te aumentará un 12% de potencia, pero en el modo multijugador PvP sería de un 8%.
También es importante mencionar que todo ello te aumenta el daño que recibe en un 10%, así que ten cuidado. En el caso de que quieras consumir menos cantidad de PC al lanzar tanto hechizo como encantamiento, tenemos el talismán Hoja de Piedra Refulgente Atávica, para reducir en un 25% el coste de PC, aunque también te reduce un 10% de tu salud máxima. Y ya para rematar quiero añadir a la lista un talismán que puede venir muy bien para las builds de mago, enfocado a los críticos, y me refiero a la daga cerúlea de asesino, para restaurar 15 DPC por los ataques críticos. Y bueno gente, hasta aquí mi lista de talismanes para los magos. Ya depende del tipo de mago que quieras crear, podrás combinarlo como prefieras. Y si quieres pedirme consejo, puedes hacerlo en los comentarios, que siempre estaré atento. Si os preguntáis por qué no he hablado del cuerno del espíritu ancestral, es porque a día de hoy me parece muy poco efectivo por la poca cantidad de PC que restaura. Pero bueno, no sé qué opináis vosotros. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!